Estamos llegando al final de la vigilia internacional, unidad en el espíritu, sed de un mismo sentir. Mm, Quisiera que en esta noche, antes de darle paso al hermano Hugo Cerón, para que nos ilustre el tema que hemos anunciado desde el principio ya con él, sobre el asunto de por qué a la iglesia, a la denominación adventista se le llama corporación. ¿Qué significa hacer eso? Si mi hermana Roxana de Chile tiene el audio bien, por favor, me gustaría pedirle el favor de que ore para iniciar este último tema. Hermana Roxana, ¿me está escuchando? Bueno, si no está mi hermana Roxana, quizás por la señal, quizás entonces voy a pedirle a la hermana Eunice. Hermana Eunice, no la hemos escuchado esta noche. Hermanita Eunice, Sí, señor. amén, hermanita. Tenga la amabilidad de orar. El profesor Hugo va a tener el tema a continuación. Vamos a orar por él y por nuestros hermanos que están todavía acompañándonos hasta esta hora. Amantísimo Dios y Padre, que tu morada está en el cielo, tu presencia a través del Espíritu Santo con nosotros aún todavía. Amado Dios, es motivo de gozo y alegría en nuestros corazones poder participar de esta vigilia tan importante y que ha hecho tanto eco en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos motivan a una consagración aún mayor. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas y que de esta manera nosotros podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y podamos así ser capacitados para ir a llevar estas grandes verdades a aquellos que la necesitan. Señor, nuestros corazones rebosan de alegría y de gozo en esta noche por todos los rayos de luz que nos has impartido, por estos temas tan importantes que han compungido nuestros corazones. Y te pedimos, amado Señor, que ya que nos has sacado de esos lugares a tu luz admirable, nos ayude, Señor, para que nosotros podamos vivir vidas santificadas delante de tu presencia. Gracias, amado Dios, por todos mis hermanos que en esta noche han sido tomados por el Espíritu Santo y que han dado temas de unidad, unidos en la doctrina, unidos en el Espíritu, porque todos los temas han sido unidos con los cuales nos motivan a nosotros para que podamos, Señor, consagrar nuestras vidas cada día. Pedimos en este momento por el hermano Hugo, que va a tener el tema final. Rogamos, Señor, que nos des el entendimiento para que podamos comprender y para que nuestros pies cada día puedan ser cimentados en estas grandes verdades y que nada de las cosas de este mundo nos aparten de tu amor. Gracias, amado Dios, por los hermanos que han proyectado esta vigilia que ha sido de tan grande edificación para nuestras vidas espirituales. Te imploramos, Señor, que nos sigas asistiendo con el poder del Espíritu Santo y que no sea un momento de emoción, sino que verdaderamente el Espíritu Santo haya hecho eco en nuestras vidas y nos ayude, Señor, a examinar nuestras vidas y a prepararnos cada día y estar en vigilia, porque sabemos que tu venida está cerca y que hoy más que nunca necesitamos prepararnos, porque necesitamos estar listos y tú nos tienes elegidos para dar este fuerte pregón, nos simiente con la verdadera doctrina y así, oh Dios, nosotros podamos ayudar a otros y ser cimentados y no dejarnos mover por ningún viento de doctrina. Sabemos, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo y que hay tantas falsedades, tantas doctrinas falsas y que aún nos costó trabajo salir de esos lugares, pero que hoy, gracias a tu Espíritu Santo y gracias a nuestros hermanos que han levantado con este mensaje para pregonarlo a todos aquellos que lo quieran abrazar,
Hoy nosotros formamos parte de este remanente. Padre amado, permite que seamos verdaderos adoradores, que seamos verdaderos atalayas y que seamos los fieles y los herederos del reino eterno. Sabemos que solamente los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Quédate con nosotros, amado Dios, úngenos con tu poder de tu Santo Espíritu y que la honra y la gloria siempre nosotros te la demos a ti. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones recibidas y quédate en cada uno de nuestros corazones. Imploramos no porque nosotros tengamos méritos, pero sí en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, igualmente es una honra presentar al profesor Hugo Cerón, dejarlo con ustedes en la presentación de este tema tan importante. Profesor Hugo, buenas noches, el Señor lo bendiga. Buenos días ya, perdón. Estamos ya llegando, estamos cerca de las 4 de la mañana. Para la gloria de Dios, profesor Hugo, el tiempo es suyo. Que el Señor lo bendiga y que el Espíritu Santo dirija este momento. Amén, hermano Carlos, y para todos los hermanos que están en este momento conectados, muy buenos días, recibiendo las primeras horas de la mañana en esta santa vigilia, en este santo sábado. Muy honrado de poder participar con la explicación de este tema que el hermano Carlos me ha sugerido y que espero que sea de mucho conocimiento, de construcción para todos los hermanos que en ese momento se encuentran aún conectados. Una bendición, bendiciones especiales para todos. Y bueno, vamos a desarrollar este tema, esperando que sea para la gloria de nuestro Dios. Bueno, ante todo me disculpo porque en este computador no tengo acceso a la cámara. Sin embargo, voy a hacer la presentación de la pantalla. Vamos a presentar algo muy ilustrativo para ir desarrollando el tema. Me permito compartir la pantalla en este momento. A ver si de pronto me confirman que la pantalla se esté mirando adecuadamente, hermano Carlos. Sí, mi hermano, está perfecto. La podemos nomás Oh, ampliar la pantalla exactamente. sí, ahí está bien. Sí, quizás la podemos agrandar un poquito la pantalla. No, ok, a ver, permítanme, voy a presentar la pantalla. Perfecto, ahí está bien. Ok, ok, bueno, entonces la corporación y el Estado hemos denominado este tema para hablar de cómo aquello que empezó como, como una revelación de Dios para nuestros pioneros adventistas, después se convierte en una corporación, se convierte, digámoslo así, en una empresa afiliada ya a los fines del Estado, que se aleja de toda bendición de Dios, porque donde está el Estado, no están las finalidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para explicar un poco este tema, hermanos, es bueno remontarnos un poquito en la historia y decirles que esto no es nuevo, porque ese poder grande, un poder que en las Sagradas Escrituras nos lo muestran como una bestia, y me refiero a Roma, al Vaticano.
Este sería el primer poder religioso en unirse al Estado, en unirse a las leyes civiles, a las leyes de los hombres. Y la palabra de nuestro Dios nos dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces esto no es nuevo y lo vamos a ejemplificar acá, tomando como referencia la primera forma de religión que se une al Estado. Entonces, la unión entre la Iglesia y el Estado, queridos hermanos, inicia, como ustedes bien lo conocen, con Constantino, cuando convoca el primer concilio ecuménico en la ciudad asiática de Nicea, en Bitinia, hoy Turquía, en el año 325 después de Cristo, que legalizó la práctica del cristianismo dentro del Imperio Romano en una estrategia política del emperador Constantino, cuando, digámoslo así, cristianiza el Imperio Romano, pero lo hace más por una estrategia política, económica, social, territorial, y da los primeros pasos para, para lo que se configuró más adelante como la unión entre la religión y el Estado, una unión mm, bastante perjudicial para para los planes de Dios con nosotros, la humanidad, y también perjudicial para nosotros como seres humanos, hijos de Dios. Para el siglo V ya el cristianismo ya se había expandido por todo el territorio del Imperio Romano, profundizando así sus raíces como religión oficial y seguiría expandiéndose por toda Europa. Aquí, hermanos, es importante recordar cuando el Imperio Romano se divide en dos, en el gran imperio de Oriente llamado Constantinopla y en el imperio de Occidente, donde tras la caída del Imperio Romano, en esa vacancia del poder, había un vacío de poder y el papado reclama absolutamente todo el poder de lo que en su momento sería el Imperio Romano en Europa Occidental. Y el Papa pasaría de convertirse pasó a convertirse en un monarca más de este gran imperio. Pasó a tener un control social, un control político, un control económico, un control territorial, y aunado a ello, atribuyéndose, yo diría que usurpando el poder de Dios o la palabra de Dios, usurpando lo que en Hechos de los Apóstoles nosotros conocimos como la iglesia pura, la iglesia primaria, esa iglesia que Jesucristo fundó con sus apóstoles, usurpada ya por el papado, por Roma, en esa división del imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Es aquí donde, en esa división es donde el poder imperial de Roma, manipulando la religión, hace una reclamación de todo el poder. Y es ahí donde se comienza a trazar ya esa unión entre las leyes civiles y el Estado, que es el tema que estamos desarrollando ya para finalizar esta Santa Vigilia. Bueno, porque el imperio romano se dividió en Occidente y en el Imperio de Oriente. Fueron varias las situaciones, entre ellas el tamaño del imperio, como se lo puede ver en el mapa, inclusive
Ahí está la línea divisoria. El tamaño de este imperio sería uno de los factores que influyó para esta división. La inestabilidad política y social y las revueltas sociales que ya se venían presentando en todo ese territorio. Recordemos que este gran imperio se habría extendido por 3 continentes, bordeando todo el mar Mediterráneo. Estaba en Europa Occidental, en Asia, en el norte de África, y solo un poder muy grande, que las mismas escrituras lo describirían y lo ponen al nivel de una bestia. Un poder muy grande sería capaz de adueñarse, de apropiarse de esta parte tan importante en su momento, en su época, de esta parte tan importante del mundo, porque sería en esta parte del mundo donde se desarrollaría gran parte de diferentes civilizaciones que más adelante se expandieron por todo el mundo hasta llegar a América, ¿no? Y por eso nosotros tenemos esa herencia europea que dejaron los españoles, fruto de esas invasiones europeas en América. Y por supuesto, Roma no perdería la oportunidad para, para traer todas esas cosas, esos modelos europeos de sociedad, de civilización, de religión. Roma no perdería la oportunidad para entrar acá con el engaño, con la mentira, con toda la tergiversación que han hecho de lo que en su momento fue la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando, cuando les dijo a sus apóstoles que vayan por todo el mundo dando este mensaje. Como les había comentado, hermanos, Roma tergiversó totalmente la iglesia pura de nuestro Señor Jesucristo. En ese mensaje importante, en esos evangelios que nuestro Señor Jesucristo compartió con nosotros la humanidad a través de sus apóstoles, Roma lo cambió absolutamente todo y ustedes ya conocen muy bien eso. Nos cambiaron la palabra de Dios, nos cambiaron los mandan. La ley de Dios, se atrevieron a cambiar la ley de Dios. Y algo de esa magnitud, pienso yo que solamente lo puede hacer el enemigo. Entonces nos enfrentamos frente a un poder muy grande, un enemigo poderoso, milenial, que quiere arrebatarnos absolutamente todo. Pero como siempre lo hemos escuchado en las diferentes prédicas con el hermano Carlos, con el hermano Alejandro Romay, el hermano Amado, Dios levanta pueblo, de un hombre, de 2 hombres, de un pueblo pequeño, Dios levanta un pueblo mucho más grande. Con la caída del Imperio Romano, como les había comentado anteriormente, hay un vacío de poder, convirtiéndose el Papa en la primera autoridad del imperio. Reclama absolutamente todo. Se vuelve esa ya no es ni siquiera un asomo mínimo de lo que fue la iglesia primaria, la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Esto ya, el papado se convierte, digamos, en una clase aristocrática más de, de esa época. Con el poder político y territorial, el Papa romano se involucra en luchas de poder con las monarquías europeas. Es decir, aquí ya se usa la religión como una forma, como un medio de manipulación, como un medio para hacerse con todo el poder, con mucho más poder, para manipular así a las civilizaciones o a las masas y de esta manera seguirse enquistando en el poder como lo vemos hoy en día, porque esto, hermanos, a pesar de que pasó hace muchos años, siglos,
Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Hemos cambiado de años. Ahorita, en este momento, estamos en 2023, pero la historia es la misma. Esto no ha cambiado. Roma sigue teniendo un altísimo poder en el mundo, manejando desde allá los hilos de las potencias mundiales. Esto no ha cambiado. Tenemos que ser conscientes de eso, que esto no ha cambiado, porque es un poder muy grande y no es fácil cambiarlo de un momento para otro. Tal vez este mundo llegue a situaciones donde el final, así como nos lo narran las escrituras, llegue este mundo al final de estos tiempos y ese poder no ha cambiado. Y creería yo que tampoco va a cambiar. Entonces, queridos hermanos, el Papa, el Papa romano se involucraría en estas luchas de poder y entraría a reinar junto con las monarquías europeas. Y es aquí donde ya, desde el siglo V, nosotros vemos cómo Roma, aún siendo imperio, porque nunca dejó de ser imperio, y no deja de serlo, lo sigue siendo, podemos apreciar cómo comienza a darse esa unión entre las leyes civiles y la religión. Entonces esto se convierte en una combinación bastante peligrosa para la humanidad. Esto ha conllevado a muchísimas situaciones de luchas territoriales, luchas de ideologías sociales, ideologías políticas, y como siempre manipulando ahí a través de la religión. Entonces, hermanos, en esta parte de esta breve explicación, debemos ya tener claro que, mmm, digámoslo así, el mal ejemplo lo dio Roma cuando comienzan a utilizar la religión para hacerse con el poder civil. Y desde aquí comienza ya esa unión entre la religión y el Estado, o las leyes civiles. Bueno, porque en ese tiempo tal vez los estados como tal no existían, pero ya existían civilizaciones con leyes civiles ya bien fundamentadas. Entonces, desde esta época comienza ya a darse esta situación. Por eso al inicio les explicaba que esto no es nuevo, esto no lo hizo la corporación adventista, esto ya lo hizo en su momento Roma, solo que al parecer la corporación adventista quiso como, o ha querido copiar un poco ese modelo, ¿no? De unión entre la religión y el Estado. Los deseos de poder, la corrupción, la acumulación de riqueza, harían de Roma lo que se llama o lo que se conoce como la antítesis de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en sus evangelios. Por ese motivo, hermanos, cuando en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero entra a Roma, porque era su deseo conocer tal vez, digamos, el casa matriz de todo lo que él había defendido, pero cuando él llega a Roma y mira absolutamente todo lo contrario de lo que Dios nos enseña en su palabra, porque la palabra de Dios va por un lado y los destinos de Roma van por otro, totalmente distintos, totalmente diferentes. Y ahí la reforma protestante. Para darles solo algunos ejemplos de cómo, así como lo dice la presentación, la corrupción, la acumulación de riqueza,
serían todo lo contrario de lo que Dios siempre quiso para nosotros como humanidad y todo lo que Dios nos enseñó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya para el año 1054 se produce una nueva división en el Imperio de Occidente y el imperio se fragmenta entre la Iglesia romana y entre la Iglesia ortodoxa. Ahí encontramos ya una nueva división, y todas estas divisiones, hermanos, se dieron fue por las luchas de poder, no fue por otra cosa. Fueron luchas territoriales, luchas ideológicas, luchas de poder, el poder civil, el poder de las leyes. Este breve estudio de la historia nos enseña que Jesucristo nos dejó a través de sus apóstoles la iglesia primaria y la iglesia pura. Y la otra parte, o la contraparte, digámoslo así, es la iglesia romana. Una iglesia romana entregada a la opulencia, entregada a la aristocracia, entregada a los poderes absolutistas europeos de la época, entregada a las cortes, a la nobleza, entregada a la burguesía, entregada a la riqueza, a esa gran acumulación de capital, porque hoy en día el Vaticano, siendo un estado, el más pequeño, pero a la vez el más poderoso. No existe ningún otro estado que tenga el poder social y eso lo logra a través de la religión. No existe otro estado que tenga ese poder, solo lo tiene el Vaticano, un estado de 44 hectáreas. Más adelante, en 1929, el Vaticano lograría tener ya control sobre los estados pontificios cuando en el Pacto de Letrán con Benito Mussolini, el dictador italiano. En ese pacto, Italia se compromete a respetar la soberanía del Vaticano. Y a su vez el Vaticano se compromete a respetar la soberanía de Italia. Es decir, el Vaticano es un estado, es un pequeño estado de 44 hectáreas dentro de otro estado, dentro de Italia, pero es un estado. Y el Papa romano es a la vez el presidente, como el presidente de su estado, pero no es ningún representante de Dios, así como ellos se han autodenominado. El vicario de Dios en la tierra. Autodenominan, se han autoproclamado. Nadie los ha designado, pero ellos se han autoproclamado así, reclamando una autoridad muy grande. Esta es la presentación, lo que les comenté anteriormente. Eso fue el 11 de febrero de 1929, en ese pacto, ¿no? Entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, donde ya se reconoce al Vaticano como un Estado. Entonces, este ya es, digamos, este acto de 1929 con los pactos de Letrán. Este sería ya la manifestación, perdóname la palabra, más descarada de la unión entre el Estado y la religión. Esa unión nociva, ¿no? Para todos nosotros. Bueno, simplemente para hacer un repaso histórico muy breve, muy a grandes rasgos, para, para simplemente ejemplificar cómo quien dio el primer paso para la unión entre el Estado y la religión fue Roma. Pero
otras organizaciones no se quedarían atrás. Y entonces nosotros conocemos una corporación llamada la Corporación Adventista, que es una organización internacional, y se convirtieron en corporación, un movimiento que empieza con nuestros pioneros, con una doctrina pura, una doctrina sana, pero que la tergiversación de todo la lleva a convertirse en una corporación. Y bueno, ¿y por qué son una corporación? ¿Qué los lleva a convertirse, a tener esta denominación? Entonces, entendamos un poquito, queridos hermanos, qué es una corporación. Entonces, yo he colocado acá una definición y desde la parte civil, reitero, desde la parte civil se define de la siguiente manera. Una corporación es un organismo oficial constituido por un conjunto de personas que se reúnen para decidir asuntos científicos, económicos o de interés general. También las leyes civiles nos dicen que una corporación es un grupo de empresas y sociedades que realizan diversos trabajos y servicios de manera independiente con el fin de conseguir un enriquecimiento común. Esas son, digamos, las definiciones mm, muy convencionales de lo que es una corporación, de lo que uno puede encontrar en el conocimiento civil de lo que es una corporación. Hasta ahí, yo creo que estas definiciones se alejan mucho de lo que debe llevar en sí un movimiento que toma la palabra de Dios como bandera, ¿no? Aquí, por ejemplo, miramos asuntos científicos, económicos. Bueno, sigamos. Una corporación es entendida como una entidad privada, sin ánimo de lucro, formada por la unión de varias personas, con la finalidad de velar por sus bienes y el de su sector. Las corporaciones tienen un carácter restringido, ya que para ser integrantes de estas se debe contar con algún requisito o realizar alguna actividad en particular que identifique a sus miembros. Según estas definiciones, mmm, las corporaciones tienen una actividad particular, específica, esencial, que hacen que se distinga o le permita tener una identidad, o sea, un factor distintivo que la hace diferente, ¿no? De otras instituciones. Una corporación entendida como una entidad privada sin ánimo de lucro formada por la unión de varias personas con la finalidad de velar por su bienestar y por su bienestar y el de su sector. Las corporaciones tienen un carácter restringido, ya que pasa a ser integrantes de estas, se debe contar con algún requisito o con varios requisitos para conformarlas o realizar una actividad en particular que identifica a sus miembros. Es decir, hay una actividad particular que logra identificar a los miembros de una corporación, llámese como se llame. Aquí estamos hablando, estas definiciones que he estado indicando acá en esas presentaciones, son definiciones muy generales de lo que es una corporación, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá de específicamente de la corporación adventista, sino en general. Pero el que sea en general, eso no excluye a que la corporación adventista se esté inmersa dentro de estas definiciones. Bueno, ¿qué debe realizar una asociación de personas que deciden llamarse corporación? ¿Qué deben realizar? ¿Qué deben hacer? Para decirlo así en términos muy sencillos. Y aquí, queridos hermanos, tenemos que mirar, o aquí nos vamos a dar cuenta cómo
una corporación, cuando ya decide hacerse corporación, decide convertirse algo así como en una empresa, pues, organizada por agentes corporativos. Se convierte en una empresa regida por leyes civiles. Es imposible decir que si una organización se hace llamar corporación, es imposible que puedan decir que está lejos del poder civil o de las leyes civiles. Y al estar una corporación dentro de las leyes civiles, tiene que aceptar las leyes que rigen dentro de un Estado. Es decir, si una organización de personas que deciden llevar a cabo actividades de tipo religioso, pero que la unen al Estado, es imposible que puedan mantenerse separadas de los lineamientos o de las directrices del Estado. Y a su vez, los estados responden a organismos internacionales, porque hay algo que ustedes de pronto han escuchado muchas veces en diferentes escenarios, que es la comunidad internacional. Siempre escuchamos hablar a los diferentes gobiernos de lo que es la comunidad internacional. ¿Y qué es la comunidad internacional? Es un grupo de países, un grupo de naciones, de organizaciones internacionales que dictan los destinos de los países. Y ahí tiene mucha injerencia el Vaticano, por ejemplo. Tiene mucha injerencia en ese periodo que vivimos de la pandemia o plandemia. ¿Quién salió a decir que por favor sigan los lineamientos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en un video? ¿Quién salió a decir, vacúnense, sigan los lineamientos de la OMS? ¿Quién salió a decir eso? El Papa Francisco, diciendo obedezcan, hagan caso a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué decía la Organización de la Salud? La Organización Mundial de la Salud: distanciamiento, vacuna, no cuestione nada, vacúnate, cuida, yo te cuido, tú me cuidas, con esas campañas. Entonces, y solo por nombrar un ejemplo, la OMS, que acabé de nombrar, por nombrar un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos más. La Agenda 2030, la Organización de Naciones Unidas, UNICEF, entre muchas organizaciones, la FAO, muchas organizaciones internacionales que son regidas por poderes internacionales muy grandes, de un poder enorme, porque son capaces de controlar las naciones. Entonces, resumiendo un poquito, una asociación de personas que dice llamarse corporación, que se une a las leyes del Estado, no puede estar por fuera del Estado. No puede estar. Así diga que está por fuera del Estado o que es independiente del Estado, no puede. No puede porque se rige por leyes civiles. Entonces, ¿por qué se rige por leyes civiles? Sencillamente por eso. Una corporación debe realizar el registro ante Cámara de Comercio del lugar de domicilio principal de la asociación y solicitar el registro único tributario, el RUT, aquí en Colombia, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Estas son el RUT, la DIAN, estas son entidades del Estado. Y como tal, una corporación que se registra ante Cámara de Comercio, debe responder de sus acciones o sus actividades ante el Estado. Una vez registrado este documento, debe remitirse copia del acta de la Constitución, entre otros documentos,
a la entidad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, el tema que nos convocó ya para dar cierre a esta Santa Vigilia, hermanos, es demostrar que una asociación de personas denominada corporación no está por fuera de los lineamientos de un Estado. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos ha enseñado a nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña? Que los estados no son de Dios, porque las leyes que rigen un estado no son las leyes que Dios nos ha dado a nosotros, no lo son, porque lo que Dios quiere para nosotros va por un camino y los estados van por otro. Los estados nos llevan a nosotros, las leyes civiles nos llevan a nosotros a equivocarnos, a fallar, a alejarnos de Dios. Por ejemplo, dentro de un estado se privilegian, en Colombia, para no irnos más lejos, se privilegian los centros urbanos cuando ustedes, hermanos, saben que Dios nos llama a salir de las ciudades. Pero los estados, por ejemplo, en Colombia, para los hermanos que de pronto nos escuchan de otro país, de otros países, en Colombia se privilegian los centros urbanos antes que el campo. El Estado colombiano no fomenta la vida en el campo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque las leyes, los organismos internacionales privilegian la vida en las ciudades, el aglutinamiento de las personas en las ciudades. Montones y montones de personas aglomeradas en espacios pequeños, barrios, bloques, apartamentos, unos encima de otros. Cuando sabemos, hermanos, que ese nunca fue el plan de Dios. Aquí, hermanos, les he colocado la foto de este señor llamado Ted Wilson, que funge como el presidente de la Corporación Adventista. Entonces yo le he titulado acá la Corporación Adventista Unida a los Estados, porque en la investigación que realicé encuentro que esta es una corporación de carácter internacional. Quiere decir que está en muchos estados. Entonces, no solo la Corporación Adventista del Séptimo Día en Colombia no solo no es filial a las leyes del Estado colombiano, sino que es filial a las leyes en todos los estados donde hace presencia. Entonces, he colocado acá, por cuestiones de tiempo, solamente dos ejemplos. En un ejemplo, el de la educación, y dice la presentación, la Iglesia Adventista administra un sistema educacional unificado que opera en unas 7.806 escuelas primarias y secundarias, al igual que colegios, universidades, seminarios y escuelas de medicina en más de 140 países en el mundo. Este sistema educacional involucra unos 86.800 docentes y cerca de 1.700.000 estudiantes. La pregunta entonces sería, si una corporación, es que parece que estuviéramos hablando de otra Roma, ¿cierto? Se me hace tan similar, se me hace tan parecido, porque es el mismo modelo. Analicemos esto, queridos hermanos. 7.806 escuelas. Una escuela no puede operar aisladamente. Hablemos del caso colombiano para los hermanos que nos van a escuchar en otros países. Aquí en Colombia, si uno decide abrir una escuela, uno tiene que hacerlo apegado a las leyes civiles de Colombia. En primer lugar, para abrir una escuela, uno necesita
un registro calificado del Ministerio Nacional de Educación. Si uno quiere abrir un colegio, una universidad, lo mismo. Uno necesita un aval del Estado. Uno no puede abrir, decir, yo tengo una universidad independiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le van a decir las leyes? ¿Qué es lo que le va a decir el Estado? Esos títulos universitarios o esos títulos de secundaria o primaria que usted está otorgando son ilegales, son ilegítimos, porque no tiene reconocimiento del Estado. Entonces, todo lo que son escuelas, colegios, universidades, con el aval del Estado, tiene que seguir que los lineamientos del Estado, tienen que seguir los lineamientos del Estado. ¿Ustedes creen, hermanos, que las escuelas de medicina de la corporación van a enseñar tal vez reforma pro salud? Yo no lo creo. Estas escuelas de medicina de las que se habla aquí en la investigación que hice, estas escuelas de medicina tienen que estar apegadas a un modelo de medicina occidental, apegado a las farmacéuticas, apegado a la medicina occidental, con vacunas, medicamentos, enfermedades de las cuales se lucran las farmacéuticas, enfermedades que tienen cura, pero en lugar de curar a la gente, las vuelven farmacodependientes para continuar con el negocio. Para darles un ejemplo en la educación, pero también les tengo el ejemplo de la salud. En la investigación que realicé, la iglesia, la corporación adventista tiene centros médicos, tiene un centro médico en la Universidad de Loma Linda, en California. La corporación adventista mantiene en funcionamiento 175 hospitales e instituciones relacionadas con la salud en todo el mundo. El más emblemático es Loma Linda University Medical Center, en California. Entonces pasa lo mismo. Una institución de salud tiene que estar dentro del régimen de salud que orientan las políticas y las disposiciones legales de un país. No puede estar por fuera porque lo declararían a uno ilegal y dirían que uno está cometiendo un delito, un atentado contra la salud si uno abre un centro de salud que esté por fuera de los lineamientos del Estado. Entonces, la corporación como tal, todas las instituciones que tiene, universidades, colegios, primarias, secundarias, centros de salud, solamente por poner dos ejemplos con la salud y con la educación, todo lo tiene que apegar al Estado. Entonces, más allá, la conclusión a la que yo llego es que más allá de mirar una asociación de personas que se unen para estudiar la palabra de Dios, que se unen para seguir los preceptos de Dios, que se unen para seguir la ley de Dios, yo más veo es una empresa. Y su nombre lo indica, corporación. Yo veo es una empresa pegada a los estados, a los lineamientos del Estado. Esa era la información, queridos hermanos, que les quería compartir. De pronto tendremos más adelante la posibilidad de seguir ampliando, de traerles más ejemplos, porque hay mucha información, hay muchísima información, pero por cuestiones de tiempo no puedo extenderme tanto, pero podemos seguir avanzando en este tema, conociendo un poco más para que, como se dice popularmente, ¿no? Para que nadie nos vaya a meter los dedos a la boca y tal vez nos vayan a engañar con haciéndonos ver cosas donde no las hay. Entonces, así finalizo esta presentación, apreciados hermanos, dándole gracias a Dios principalmente por habernos permitido compartir con ustedes esta experiencia. Le agradecemos a Dios, a usted, hermano Carlos, a los demás
hermanos que continúan, eh, que continúan aquí ya en el cierre de esta Santa Vigilia, dándole las gracias y la honra a nuestro Padre Dios por darnos esta oportunidad, y espero que esta presentación haya sido de su agrado, principalmente para la honra de Dios y para que tengamos en este momento ya conozcamos un poquito más, solo un poquito tal vez, porque hay muchísimo más, hermanos. Gracias, hermano Carlos, a usted y a los demás hermanos que nos han escuchado. Que sigamos en este santo sábado cogidos de la mano y de la bendición de Dios. Gracias, hermanos. Amén. Hermano Hugo, muchas gracias por este importante tema que usted nos ha presentado en esta noche. Sabemos, hermanos, la trayectoria que ha tenido la unión de la Iglesia y el Estado en una oposición al mandato divino de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, esto tiene unas grandes connotaciones. Para el pueblo de Dios tiene mucho que ver. Y nosotros que nos estamos acercando a los eventos finales de la historia de este mundo, que estamos viviendo ya en esos eventos finales, pues cobra mucha importancia, muchísima importancia, porque cuando la Iglesia y el Estado se unen para perseguir. Ese ha sido siempre el patrón. Se unen para perseguir a los hijos de Dios. Y no está lejos, hermanos, el día en que nosotros veamos definitivamente terminar de formarse la imagen de la bestia. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos de este tema, que le hagamos saber a las personas que su iglesia corporativa no es una iglesia. Su iglesia es una empresa, es una entidad del Estado. Le pertenece al Estado cuando se afilia como corporación, como asociación civil, como asociación religiosa. Cuando se afilia al Estado, se compromete con el Estado, se casa con el Estado, comete adulterio con el Estado, traiciona a su esposo, que es Cristo, y ahora sí va a recibir manutención y beneficios del Estado. ¿Pero a cambio de qué? El Estado la mantiene, la sostiene, le da privilegios, pero ¿a cambio de qué? A cambio de vender la verdad, a cambio de renunciar a los principios protestantes. Y entonces, tristemente, se corrompe la fe y se vende la salvación por un plato de lentejas. Hermano Hugo, de verdad que hay mucho por compartir. Agradeceríamos que en una clase bíblica o en otro momento nos pueda seguir impartiendo esa información para que la gente sepamos que la denominación adventista como corporación no es una iglesia, no es la iglesia. Y si fuera iglesia, es una iglesia caída, como las iglesias de Babilonia, las iglesias caídas, que han buscado el apoyo del Estado y han desobedecido la norma y el mandato divino de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, de no unirse al Estado y de tener ese principio de separación de iglesia y Estado. Ante esto, hermanos, hay mucho que decir y es muy importante para la interpretación profética de nuestro tiempo. Hermano Hugo, muchas gracias. La gloria para Dios. Solamente queremos terminar en estos breves momentos, hacer el cierre diciendo, hermanos, que ha sido una gran bendición poder participar con ustedes en esta vigilia, a todos los hermanos que estuvieron presentes, que estuvieron orando,
a los hermanos que estuvieron compartiendo sus temas. Sabemos el amor y el esfuerzo con que lo hicieron. Y gracias, hermanos. De verdad que es una gran bendición. Yo solamente tengo para decirles, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué hicieron una vigilia en ese tiempo? Bueno, las vigilias por lo regular son programadas, ¿cierto? Pero hacer una vigilia, o sea, esta no es una vigilia más, no es una vigilia cualquiera, no es una vigilia del montón, porque de hecho somos un pueblo diferente. Cuando el Señor pone en nuestro corazón programar una vigilia, tiene un propósito, y en este caso, la vigilia internacional tiene el propósito de unir a los hermanos adventistas del séptimo día a nivel internacional, unirnos en el mismo criterio doctrinal, en el mismo criterio de la obra médico-misionera, de la adoración, del verdadero mensaje. Pero más que eso, hermanos, más que eso, sentir la necesidad, la urgente necesidad que tenemos de unirnos con Dios. Entre más cerca de Dios estemos, seguramente vamos a estar más cerca de nuestros hermanos. Y lo más importante que me ha parecido es, además de todas las conclusiones que se sacaron en esta noche, hermanos, es saber, y quizás ahí se cumple el objetivo por el cual trazamos la vigilia con este objetivo, de que sea una vigilia internacional que tenga como su lema unidad en el espíritu y ser de un mismo sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque sobre nosotros, hermanos, hermana Gabriela, hermana Roxana, hermana Gabriela Rojas, hermano Jairo, hermana Unice, hermano Alfonso, Anita, hermana Janet, hermana Franci, hermano Luis, hermano Hugo, hermana Ángela, los que están con ustedes y los que quizás fueron a descansar ya por los compromisos que hay ahora en las horas santas del sábado. Sobre nosotros, hermanos, sobre nosotros reposa la enorme responsabilidad de recibir la lluvia tardía y dar el último mensaje de advertencia. Hemos de unirnos a Dios, hemos de unirnos entre hermanos en el mismo mensaje. No puede ser algo de tanta importancia, tan solemne, el entender, hermanos, que sobre nosotros, los que estamos viviendo en estos años, reposa la responsabilidad tan solemne de dar el último mensaje de amonestación y de recibir, y el privilegio de recibir la lluvia tardía para dar ese último mensaje de amonestación. Entonces, valía la pena hacer un stop en el camino. Valía la pena sentarse a evaluar, bueno, qué tan lejos de Dios estamos, qué tan separados de Dios estamos y qué tan separados los unos de los otros estamos. Yo espero que el objetivo se haya cumplido, que en nosotros el Espíritu Santo haya despertado, nos haya alimentado esta noche, que hayamos disfrutado de este banquete espiritual y que en nosotros ahora se haya despertado ese mismo sentir. Necesitamos hacer a un lado diferencias, necesitamos hacer a un lado errores doctrinales, necesitamos cortar con el yugo del mundo, necesitamos unirnos en la verdadera adoración al verdadero Cristo. Hermanos, esperamos que esta vigilia no sea una vigilia más, ni sea una vigilia solamente para entretener a las personas,
o hacer alarde de que hemos hecho una vigilia. No, hermanos. Estas horas santas que hemos pasado, las hemos aprovechado. Le damos gracias a Dios por cada mensaje, por cada palabra, y de verdad que ha sido una bendición. No nos queda más sino darle la honra y la gloria a Dios. La gratitud a ustedes como participantes y asistentes, y dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros esa obra que Él quiere hacer. Acercarnos más a Cristo y acercarnos los unos a los otros, eliminando todas las asperezas, eliminando todo tropiezo, eliminando todo yugo que nos une al mundo, al pecado. Quizás, hermanos, para muchos será de gran bendición haber pasado esas horas santas vigilando, orando, alabando y estudiando. Yo quiero arrodillarme para orar. Queremos terminar con la oración final. Yo no sé si entre mis hermanos haya alguien que quiera, por favor, hacer la oración final para dar por cerrado esta vigilia. Sí, mi Vamos a hermano. orar. Hermana Ángela va a orar. Amén, hermana. ¿Hay otra persona que desea orar? Entre nosotros hay alguien más, hermanos, que quiera acompañar a la hermana Ángela en la oración final. Amén, hermano. El hermano Jairo. Muy bien. Entonces, en estos minuticos que nos quedan, la hermana Ángela va a orar, el hermano Jairo va a orar y este servidor terminará desde acá. Cantaremos el himno y quedaremos despedidos. Entonces, postrémonos, por favor, de rodillas para orar. Oremos. Padre amoroso, tú que te encuentras en las alturas de los cielos, te agradecemos en esta mañana por este maravilloso manjar que nos has dado durante toda esta noche, Señor. Gracias por asistirnos con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por todos los hermanos que los dirigiste también, Señor, a exponer estos maravillosos temas que son de beneficio para tu remanente. Señor, te pedimos en esta noche nuevamente, te seguiremos pidiendo que nos des la verdadera unidad, que podamos lograr esa verdadera unidad, unidad que usted quiere para este pueblo. Dirígenos siempre, bautízanos con el poder de tu Santo Espíritu, para que por medio de su poder podamos lograr esta unidad en la verdadera fe, en las doctrinas, Señor, en la verdad, Señor. Guíanos, oh Padre eterno, y ayúdanos, Señor, a vencer todas las dificultades, todos los defectos de carácter, todas nuestras falencias, Señor, que las pongamos en tus manos y que nuestro amado Salvador, con su santo poder, por medio de su Santo Espíritu, pueda hacer esa obra maravillosa en nosotros. Bendice al hermano Carlos, que tan amablemente nos ha invitado, y también a todos los hermanos que participaron. Fortalécelos en la fe, oh Padre eterno. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante. Fortalece a los obreros, a los médicos misioneros. Fortalece, Señor. Dales mucha fuerza, dales mucha paciencia, mucha bondad, mucha sabiduría para seguir adelante, llevando el mensaje a todos los rinconcitos del mundo. Dirígenos, pues, en tus manos nos ponemos en este día santo, y que podamos hacer, siguiendo, hacer tu divina y santa voluntad durante todo el día. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Seguimos orándole, alabándole, dándole gracias, Señor, por esta vigilia que se ha realizado, Señor, con el poder de su Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque me has permitido apartar estas horas santas para dedicarlas a honrar y glorificar a nuestro Dios,
Gracias por cada uno de los hermanos que han tenido su parte, Señor. Gracias por cada uno de los temas. Permite que a través de esta vigilia podamos todos unirnos más en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a la parte espiritual, Señor, que nos sirva para fundirnos más en afirmarnos más en estas verdades, Señor, que hemos escuchado y así seguir adelante, Señor. Gracias por el hermano Carlos que ha organizado la vigilia y por cada uno de los hermanos que han hecho parte, participando en estas partes, Señor. Acompáñanos en este resto de días, Señor, y guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza, gratitud, la honra y el honor. Señor, aquí estamos, Padre mío, suplicando el perdón de nuestros pecados, agradecidos por la justicia de Cristo. Solamente la obra del Espíritu Santo hace posible que nosotros podamos venir a ti, Señor, porque tú nos traes. Padre mío, gracias porque hemos podido, Señor, velar. Cuando el Señor Jesucristo subía al monte o al huerto, pasaba la noche orando, o madrugaba siendo aún muy oscuro, siendo muy de mañana, y oraba. A nosotros nos has dado la fuerza, el aliento, el amor por la verdad para venir a ti, Señor. Padre, gracias, porque tu Santo Espíritu hace posible que nuestros hermanos hayan trazado la palabra con poder. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado, porque tu presencia ha estado en medio nuestro. Gracias por cada palabra, por cada mensaje, por cada amonestación. Cuánta riqueza espiritual hay en las palabras de nuestros hermanos que hoy presentaron. Cuánta bendición, Señor, cuánto bien nos hace poder tener ahora otra visión, una visión diferente. Ahora queremos depender de ti, Señor. Ahora queremos cortar con el yugo que nos une al mundo. Ahora queremos apartarnos de los errores doctrinales, de los celos, de la crítica, de las envidias, de las murmuraciones. Ayúdanos, Señor, porque estamos en un proceso de santificación. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos. Te quiero agradecer, Señor, porque tú nos alientas, tú nos sostienes. Por ahora, Señor, estamos aquí en este camino al cielo. A nuestros hermanos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. A nuestros hermanos que participaron o que llegarán a escuchar estos temas en diferido. Señor, bendíceles. Que ellos también se alienten. Que ellos también sepan que tú estás buscando verdaderos adoradores ahora y que tú estás preparando un pueblo para que, Señor, seamos los depositarios, quienes vamos a recibir la lluvia tardía. Ayúdanos a pensar cada día en eso. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo mal, a renunciar al yo, al pecado, a tomar la cruz cada día renunciando a lo que a nosotros nos complace. Padre mío, gracias por ese privilegio que nos das de poder asistir en estas horas santas a este tiempo de vigilia. Pedimos humildemente que en este santo día nos sigas acompañando, nos fortalezcas, nos animes y que a partir de ahora, Señor, nuestra vida sea diferente. Ahora tenemos otra visión diferente. Danos, Señor, por favor, tu bendición.
Un día nos vas a congregar junto al río de la vida. Señor, un día vas a estar con nosotros. Un día te veremos venir. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a tener más amor por la verdad, más amor por Cristo. Y ayúdanos, Señor, para que en estas horas santas podamos seguirte dando honra y gratitud y alabanza a ti. Vuélvenos a congregar dentro de unas pocas horas, Señor, para seguirte alabando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, hay un precioso himno con el que quisiéramos despedir, dar por terminado la vigilia. Queremos agradecerle a todos nuestros hermanos que permanecen hasta esta hora, hermana Roxana, hermana Gabriela, a todos por igual. Que ustedes sean bendecidos, a los que también estuvieron con nosotros hasta hace un momento, les queremos agradecer. Vamos a cantar este himno tan precioso que nos hace pensar, mis amados hermanos, en ese momento, en ese día cuando por fin el Señor nos congregue junto al río y podamos verle, podamos tocarle, podamos estar junto a Él por toda la eternidad. Vamos a cantar y daremos por despedida esta reunión, esta vigilia. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan
en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divanan del trono de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, el Señor los bendiga, nos dé la fortaleza, el ánimo y bueno, esperamos que esta vigilia sea inolvidable en sus momentos y en las palabras que hemos escuchado. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les añada a todos muchas bendiciones, que bendiga a sus hijos, sus hogares, su trabajo, y que en estas horas santas podamos seguir siendo edificados. A todos por igual. Dios los bendiga y nos veremos entonces, un día nos veremos junto al reino. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. 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 Los bendiga. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanitos. Amén. Amén, hermana Roxana. Amén para Muchas todos. gracias. A todos mis hermanos, Dios los bendiga por igual. Seguiremos entonces. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.